Te voy a enseñar lo que hago para sonarlas en casa. Por norma general, un ampli tiene que estar conectado a una pantalla o a algo que libere la carga mientras está en funcionamiento, si no básicamente se quema. El problema que tenemos con eso en la mayoría de los casos es que nos limita muchísimo si queremos tocar o de una forma silenciosa o a bajo volumen. Así que lo que vamos a hacer es sustituir nuestra pantalla o altavoz por una caja de carga. Una caja de carga es una pieza de equipo que actúa igual que lo haría una pantalla o que lo haría un altavoz. Nos permite funcionar con él o a bajo volumen o de forma silenciosa sin que se nos queme o se nos estropee. Además, todas ellas vienen con una salida de línea que nos permite usar una simulación de pantalla, que es lo que vamos a hacer llevando esa salida de línea a nuestra interfaz de audio. En nuestro caso vamos a usar un Torpedo Captor, que es el que hemos estado viendo, porque es una caja reactiva, lo cual quiere decir que está diseñada para imitar la impedancia que nos ofrece un altavoz. El Torpedo Captor ahora mismo, básicamente, relación calidad-precio es lo mejor que hay, pero si nos queremos ir a algo más económico, tenemos por ejemplo la Harley Benton PA100, que es la más barata que ahora mismo podemos encontrar en el territorio europeo. Es una caja de carga resistiva, que son todas las que nos encontramos en la línea más económica, lo cual significa que en vez de imitar la impedancia del altavoz, es una resistencia que nos ofrece una respuesta totalmente lineal y fija. Eso no es ni bueno ni malo, lo que pasa que va un poquito más ajustada al precio, lo cual el tono que nos ofrece es un poquito peor. Pues sin complicarnos mucho más, porque si no al final esto se me hace larguísimo, os voy a enseñar los dos métodos que yo uso para usar los amplis de forma silenciosa. Vamos a explicaros el método 1. El primer método que vamos a ver es el más sencillo de todos. Consiste en usar tu amplificador de la manera tradicional. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso es sustituir la pantalla por la caja de carga. Después enchufaremos la guitarra al ampli, pasándolo si queremos también por los pedales que nosotros tengamos. Después de eso, llevamos la salida de línea de la caja de carga a nuestra interfaz de audio, ponemos una simulación de pantalla y quedaría listo. Os voy a dejar un pequeño diagrama a modo de resumen, más un resumen también con todo el equipo necesario, y vamos a hacer un pequeño walkthrough con Reaper para que veáis cómo hago el ruido de pistas. Bueno, para el walkthrough tengo ahora mismo mi SP Horizon conectada a un Maxon 808, que a su vez está busteando un 6505 Plus, que es un ampli que me conozco totalmente al dedillo. Está todo siguiendo exactamente punto por punto el diagrama que os he puesto antes. Ya tenemos la pista creada con los efectos que yo personalmente uso, ¿vale? Os recuerdo que lo que va a sonar por aquí es la salida de línea del Torpedo Captor directamente a la tarjeta de sonido. Así que nada, por aquí tenemos los efectos que yo normalmente pongo, ¿vale? Por una parte pongo puerta de ruido, que no lo he complicado mucho y he tirado directamente de un preset porque funciona bien. De impulsos de pantalla a mí me gusta usar los GGD Kali Oversize, que son los que ha sacado Noli de Periphery. ¿Por qué? Porque están basados en una pantalla Mesa Boogie, que es mi preferida. Y luego, por otra parte, tenemos ecualización, que en este caso es bastante básica. Yo normalmente pongo un filtro pasaltos en 90 Hz y un pasabajos en 12 kHz. Básicamente para que nos quite graves innecesarios y nos quite un poquito el agudo este digital que suele tener algunos impulsos de pantalla. Os recuerdo también que el Torpedo Captor, por otra parte, tiene salida simulada de pantalla con su salida XLR, pero a mí personalmente no me gusta, prefiero tirar de lo mío, ¿vale? Así que nada, vamos a monitorizar y os enseño un poco cómo suena el tema. Bueno, pues así quedaría la cosa. Yo personalmente el problema que le veo a este método es que una vez que hemos grabado una pista se nos hace prácticamente imposible editarla. ¿Por qué? Porque los transitorios no se ven. Lo que recibimos aquí es la señal directa del ampli. Os pongo un ejemplo. Así, tocando algo rápidamente sin sentido. Como veis, es bastante complicado distinguir dónde empieza cada nota. ¿De acuerdo? Entonces, si lo tuviésemos que editar, el problema que nos encontraríamos es que llenaríamos toda la pista de artefactos raros. Pues nada, si quieres un método un poquito más flexible, quédate y te enseño cómo va el 2. Una vez finalizado esto, nos vamos a ir al método 2. Este método es quizás un poco más complejo, vamos a necesitar un poquito más de equipo, pero a mí personalmente es mi preferido porque es súper flexible. En primer lugar, y a diferencia del método anterior, vamos a necesitar sí o sí una interfaz de audio que tenga 2 entradas y mínimo 3 salidas balanceadas. Creo que ahora mismo en el mercado no hay ninguna que lleve 3, o sea que nos vamos a tener que ir a 4. Yo personalmente uso la Focusrite Scarlett 4 y 4 de tercera generación y la verdad que para esto me va estupenda. Y aparte de esto vamos a necesitar una caja de reamping. Yo os aconsejo la Palmer Da Capo. Calidad-precio, para mí yo creo que es la mejor. Sé que las Radial son más caras, pero sinceramente no sé qué diferencias puede haber. La Palmer Da Capo me da una señal transparente, que es lo que necesito.
Lo que tenemos que hacer en este caso, de entrada te va a sonar un poco lioso, ¿vale? Pero tiene todo el sentido del mundo. Lo primero que tenemos que hacer es enchufar nuestra guitarra a la entrada de instrumento de nuestra interfaz de audio. Esa misma señal la sacaremos por una de las salidas balanceadas, en mi caso uso la 3. Esa señal la pasamos a la caja de reamping y de la caja de reamping directamente al ampli. Después de esto, lo que haremos será sacar la salida de línea de nuestra caja de carga a la entrada de la interfaz que nos haya quedado libre. De este modo, lo que nos ahorramos principalmente es tener que estar metiendo pedales al ampli. Lo podemos meter mediante plugins VST dentro de nuestro DAW, en mi caso Reaper, sin que nos afecte la señal original de la guitarra. Esto significa que también esa pista la podemos editar o la podemos mandar a cualquier estudio a que nos la reamplifiquen o incluso reamplificarla nosotros en casa si tenemos más amplis y nos apetece probar. Y en este caso, al igual que he hecho antes, te voy a dejar un pequeño diagrama para que todo este rollo que te he contado te quede un poco más claro y un pequeño resumen de todo el equipo necesario. También un walkthrough con Reaper para que veas cómo es el ruteo de pistas, que aquí es algo más complejo. Pues aquí estamos de nuevo. Misma guitarra, mismo ampli, con bastantes cambios. Como veis, ahora mismo tengo creadas dos pistas, ¿de acuerdo? Una, que sería esta de aquí, como veis, input 1, tengo la guitarra directamente pinchada ahí, y esta línea la estamos sacando de forma simultánea por la salida 3, como comentábamos en el diagrama de antes, a la salida de reamping. La estamos llevando al ampli y la sacamos de vuelta otra vez, como veis por aquí, por el input 2. Como os comentaba antes, una de las grandes ventajas de este método como tal es que no tenemos que tener absolutamente ningún pedal antes del ampli, sino que lo podemos meter como una cadena de efectos. Yo normalmente en todo amplificador de alta ganancia me gusta tirar de la ganancia del ampli muy poco y aprieto con un pedal de overdrive, que en este caso, como veis, lo tengo metido por software. Uso el TSE 808, que para mí es el mejor imitando este pedal. También, otra de las grandes ventajas que os comentaba antes es que podemos editar la pista y después mandarla simultáneamente a nuestro ampli. Y para eso os pongo un ejemplo. Tengo ahora mismo monitorizadas ambas pistas y voy a grabar unos palmutes chorras. Como veis, mantenemos el mismo sonido de antes, con la gran ventaja de que la pista original la podemos editar como nosotros queramos y mandarla de nuevo al ampli. Por ejemplo, haciendo una chapuza, vamos a ponerlo a corcheas. Quedaría así. La flexibilidad de esto es enorme porque nos permite básicamente mandarlo al estudio que nosotros queramos, reamplificarlo en casa, probar seteos en casa, editarlo. A mí personalmente es el método que más me gusta. Bueno, pues ha llegado hasta el final, quería darte las gracias. Recuerda suscribirte y darle a la campanita porque así me animas a que pueda seguir creando contenido.